Y se trata de cómo controlamos los sesgos observacionales en nuestros estudios observacionales, ¿no? Y esto significa hablar de validez del estudio. Entonces, cuando nos enfrentamos al diseño de un estudio nuevo, nos tenemos que plantear cómo va a ser de válido, si realmente va a ser un estudio que nos permita resolver la pregunta que nos estamos formulando, ¿no? Por lo tanto, esta validez interna hace referencia a la inferencia que podremos realizar en los sujetos que se examinan. Es decir, hasta qué punto lo que estamos midiendo realmente refleja lo que queremos medir. Por ejemplo, si intentamos saber cuál es la frecuencia cardíaca media de 24 horas, una medida aislada seguro que no lo refleja. Tendríamos que poner un holter o tendríamos que poner algún tipo de dispositivo que nos permita ir sacando medidas, sesgos conocidos y que os interesa controlar, que es el sesgo de selección, el sesgo de confusión y el de información. En el de selección el problema siempre es que estás incluyendo pacientes que son más de un tipo de característica que de otra, de tal manera que no queda un grupo suficientemente heterogéneo de pacientes que pueda luego permitirnos responder bien a la pregunta. Es decir, cuando uno selecciona participantes no tiene que hacer una selección de los menos graves, que es algo que ha pasado durante mucho tiempo en los ensayos clínicos con infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? O al revés, los más graves, porque entonces lo que vas a tener van a ser respuestas sesgadas, ¿no? El segundo tipo de sesgo es el que veremos más en profundidad, que es el de confusión, que es el que os comentaba en la presentación anterior, en el que hay factores que se relacionan tanto con nuestro factor de interés como con la enfermedad de interés y están haciendo un efecto que nos confunde el efecto del nuestro factor, ¿no? Del que nos interesa a nosotros. Era el ejemplo del consumo de café y el consumo del tabaco sobre la cardiopatía isquémica. Si yo no tengo en cuenta el consumo del tabaco y solo tengo en cuenta el consumo del café, voy a acabar diciendo que el café produce más infartos, cuando en realidad lo que produce más infartos es el consumo de tabaco que se relaciona con el consumo de café, ¿no? Y luego el sesgo de información también es un caso muy típico de sesgos que tenemos que prever y que prevenir, las dos cosas, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues consiste simplemente en que puedo acabar teniendo mejor información, por ejemplo, de la gente que tiene las formas más graves de la enfermedad, porque les hago un mejor seguimiento, porque están más ligados al sistema sanitario y les veo más, etc. Esto es bastante típico de los estudios de cohorte o de casos y controles, ¿no? El que está expuesto, pues lo voy a estar viendo más. Pues claro, ahí estás teniendo mejor información de unos que de otros y te puedes estar perdiendo una relación que podría ser de interés, ¿no? Estos son los tres grandes tipos de sesgos, ¿no? La otra cosa, hemos hablado ahora de validez interna, vamos a ver ahora cuál es la validez externa de nuestro estudio, que también la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué la tenemos que tener en cuenta? Porque lo que tú encuentras en tu estudio es lo que tú vas a querer generalizar en toda la población de pacientes que tengan la enfermedad que estás estudiando, ¿vale? Cuando haces un ensayo clínico con betabloqueantes en la fase aguda del infarto de miocardio, tienes que asegurarte de que los pacientes que incluyes van a ser representativos de los pacientes que existen en el mundo, ¿no? Si solo coges hombres, por ejemplo, que esta era otra de los grandes problemas que tiene la cardiopatía isquémica, que afecta más hombres que mujeres, pues acabas sesgando la información y no tienes una validez externa suficiente, al menos para un subgrupo de población que pueden ser las mujeres, ¿no? Por lo tanto, tenemos que vigilar mucho que en el momento de hacer nuestra cohorte o de generar nuestro caso control, etcétera, las distribuciones de edad, sexo, las temporales, el sitio donde lo estudias, se parezcan más, lo más posible, a
el entorno al cual vas a querer aplicar el resultado de este estudio. En realidad, si te formulas la pregunta, ¿es la muestra representativa de la población a la que se desea exportar los resultados del estudio? Y puedes responder que sí, quiere decir que tu estudio tendrá suficiente validez externa. ¿De acuerdo? Entonces, la validez externa se puede ilustrar de esta manera. A partir de una población de referencia que es objeto de nuestra extrapolación, vamos a tomar una muestra, porque uno no puede coger todos los enfermos del mundo de infarto de miocardio. En esta muestra le vamos a hacer todas las medidas o intervenciones que queramos, todas. No va a haber ningún problema porque nos van a dar mucho dinero para nuestro proyecto, ¿no? Pero luego vamos a intentar generalizar lo que encontremos aquí sobre el conjunto de todos los enfermos, ¿no? Y probablemente muchas veces lo hacemos no solo los enfermos, no sé, de Barcelona, de Granada o de Zaragoza, lo vamos a hacer con todos los enfermos del mundo entero. Con lo cual, esto es una pretensión muy, muy amplia y la recomendación es que uno lo haga lo mejor posible a la hora de seleccionar sin sesgos y de forma representativa a su muestra. Esta es la palabra clave en la validez externa, representatividad de los pacientes respecto a la población de referencia a la que vamos a exportarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos esta representatividad? Fijaros que ya estoy entrando en materia, porque esto os lo tenéis que plantear ya para los deberes que vamos a hacer para la próxima semana, ¿eh? El muestreo, si es un estudio poblacional, nuestro muestreo de población general, es decir, si mandamos cartas a las personas que están en el censo para que participen en un estudio, nos tenemos que garantizar que la tasa de respuesta es superior al 65%. Si puede ser del 80% y del 90%, infinitamente mejor, ¿de acuerdo? Porque esto lo hará nuestra muestra más representativa todavía del problema, de la población a la que queremos extrapolar, ¿vale? Y luego, la otra cosa que es necesaria es que el número de participantes sea suficiente, que no nos quedemos cortos y que no podamos ser concluyentes en lo que digamos. Y todo esto veremos cómo determinarlo, ¿no? En una de las clases veremos cómo calcular el tamaño muestral necesario para nuestro estudio, ¿de acuerdo? El siguiente aspecto importante es que si no estás haciendo un estudio poblacional y lo estás haciendo en pacientes, que es lo que vais a hacer la mayoría de vosotros, imagino, vaya, lo que tenéis que hacer para garantizar la representatividad es aseguraros de que vuestra muestra incluya pacientes consecutivos, uno detrás de otro, que no os saltéis ninguno. Esta es la forma de garantizar la representatividad en los muestreos que hacéis con pacientes, ¿vale? Me vais a decir, bueno, yo he participado en algún estudio, en algún ensayo en el que durante una semana de vacaciones de Navidad no se reclutó ningún paciente. Vale, esto está bien, no hay ningún problema en hacer esto, en cerrar un periodo de reclutamiento. Pero lo que no vale es, a este lo cojo porque estoy de guardia y estos otros 3 que entran cuando yo no estoy de guardia no los cogemos. Esto no vale, porque esto seguro que va a acabar sesgando el tipo de enfermos, ¿no? Porque si solo reclutas de día, pues te van a venir un tipo de enfermos distintos de los que vienen de noche, ¿no? Así es que intentad pensar en cómo hacer para que los enfermos sean siempre consecutivos. Y la otra cosa es que si hay diversos niveles asistenciales implicados, pues que también estén todos representados. Claro, si solo aparecen los enfermos de un hospital terciario para una patología determinada, pues vais a tener un tipo de enfermo pues probablemente más grave que si cogéis un hospital comarcal, por ejemplo, ¿no? O si cogéis atención primaria. Por lo tanto, plantearos también en qué medios vais a tener que reclutar para que realmente los participantes sean representativos de la patología, ¿no? ¿Cómo prevenir los sesgos? Y principalmente el de confusión, ¿no? Lo primero es que lo que queremos saber es un
estimador del efecto de la exposición lo más fiable posible. Es decir, que si yo digo que tengo una odds ratio de 3, es decir, tengo 3 veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad si tengo el factor X que si no lo tengo que hacer de forma confiable. Tengo que estar seguro de que esto es bueno. Y esto quiere decir que he controlado este efecto por todos los potenciales confusores. Pero, amigos míos, acabamos de decir hace menos de media hora que el conocimiento biomédico es limitado. No sabemos absolutamente todas las bases fisiopatológicas de una patología. Es decir, en otras palabras, no podemos medir todo lo que puede afectar a esta relación. Pero lo que sí nos tenemos que asegurar es de que todo aquello que se sabe que puede influir sobre una relación entre un determinado factor y un determinado efecto está medido y en el análisis está ajustado, ¿vale? Ya veremos cómo ajustamos esto en las últimas clases, porque este es un elemento clave, ¿no? Ajustar por la confusión cuando sabes que puede haberla, ¿no? Y también tenéis que saber que el control de la confusión se puede hacer antes o después de obtener los datos. Si la haces después, la tienes que hacer analíticamente, con análisis estadístico, pero podrías hacer también un cierto control de confusores antes de obtener los datos, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos este tipo de control. El caso típico es en los estudios de diseño de caso control, ¿vale? En este tipo de diseños, lo que puedes hacer para eliminar, por ejemplo, el efecto de la edad y del sexo es aparear los casos con los controles por edad y sexo. Por sexo, pues por sexo, y por edad, pues por grupos de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y debemos intentar también que los controles procedan de la misma población de referencia que los casos. Pues claro, si yo me cojo los casos de Zaragoza y me cojo luego controles de Girona, pues seguramente pueden tener características ambientales diferentes, ¿no? Y no voy a entender bien lo que pasa. Así es que si tengo casos de Zaragoza, pues voy a poner controles de Zaragoza también para minimizar la posibilidad de confusión, ¿no? Si los casos son incidentes, es decir, son nuevos, mucho mejor, ¿no? Y consecutivos para evitar sesgos de selección, ¿no? Entonces, tenemos que saber que esto tiene limitaciones. Si yo empiezo a aparear y empiezo a controlar por algunas de estas características al seleccionar las muestras, voy a perder validez externa, porque claro, estaré sesgando hacia un determinado tipo de pacientes, ¿no? Si hay pocos sujetos puede ser inconveniente, porque un subgrupo, yo que sé, de edad y sexo, pues puede quedar vacío o muy poco representado, pues porque hay muy pocos de esos, ¿no? Si hay muchas categorías, en algunos grupos va a quedar menos gente de la que te esperas, ¿no? Y lo que siempre pasa es que en un estudio de casos y controles, si haces esto, reduces el sesgo de selección, pero estarás infraestimando la odds ratio, ¿vale? Y esto hay que saberlo. No pasa nada, pero lo estás infraestimando, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo aparear? Pues me refiero a esto, ¿no? Si yo tengo un grupo de casos, voy a buscar controles con las mismas características, ¿veis? Fumadores de 30 a 34 años, hombres. 12 casos, 12 controles. Mujeres, 4, 4. Y así sucesivamente para todos los grupos. De tal manera que mis controles son idénticos que los casos. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene el coste de que no voy a tener una gran representatividad, pero voy a tener garantizado que mis casos y mis controles se van a parecer mucho, ¿no? Podemos discutir dentro de 2 o 3 semanas qué es mejor, si ajustar analíticamente o intentar hacer este tipo de esfuerzos, ¿no? La otra cosa que podemos hacer
es desear pues hacer análisis de subgrupos, cosa que se hace siempre en los ensayos clínicos, pero que siempre está infradotada desde el punto de vista de tamaño muestral, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En el esquema se verá mejor, pero lo que hacemos es forzar que haya un número de individuos en cada subgrupo, pues yo qué sé, de edad, sexo y consumo de tabaco, ¿vale? Tanto para casos como para controles. Lo veis aquí mejor en el esquema, ¿no? O sea, no estoy buscando el mismo número de controles que de casos. Ahora estoy hablando de expuestos y no expuestos. Lo que estoy haciendo es que haya el mismo número en cada uno de los subgrupos, de tal manera que yo pueda hacer siempre una comparación en cualquier subgrupo de estos, ¿no? Hipertensos, jóvenes, hombres. No hipertensos, edad media, mujeres, ¿no? Siempre tengo 12 y por lo tanto puedo hacer la comparación ahí si he calculado que con esos 12 tengo suficiente poder estadístico, ¿no? Pero esto nos genera muchísimos problemas de validez externa porque esta distribución no es la que hay en la calle, ¿no? Es otra cosa, y porque vamos a obtener unos estimadores ciertamente sesgados, también infraestimados. Por lo tanto, esto se puede hacer, pero hay que hacerlo el mínimo de veces posible, ¿no? Y la otra cosa es, finalmente, que se puede hacer es lo que llamamos restricción. Estamos hablando siempre de la prevención de la confusión. Yo puedo decidir que de una muestra, pues para no liarme, voy a quitar todos los que tienen una característica posible. Por ejemplo, pues en el síndrome coronario agudo me voy a quedar solo con los que no sean diabéticos. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué? Pues bueno, porque me interesa estudiar gente que no tiene problemas metabólicos, por ejemplo, ¿no? Pero nuestra validez externa será solo para los no diabéticos, esto está claro, ¿no? Si hay pocos sujetos, pues puede ser un inconveniente y ganarías validez interna porque evitarías un posible sexo. Es barato, sencillo, factible y a veces puede funcionar. Ya tenéis los elementos que os tendrían que permitir decidir qué aproximación hacéis en vuestro estudio, ¿no? Con esta información la repasáis tranquilamente en casa porque tenéis la presentación, decidís cómo lo vais a hacer para intentar controlar sesgos, ¿no? Y evidentemente yo discutiré con cada uno de vosotros pues cuál puede ser más efectivo, cuál es más recomendable, cuál es más coste efectivo, ¿no? Pero en cualquier caso, la restricción, como se ve aquí en el esquema, consistiría en eliminar todo el grupo. En este caso estaríamos eliminando todos los no hipertensos, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo solo. Muy bien. La manera de hacer el control de sesgos después de recoger los datos es, como os comentaba, el análisis estadístico. Y para esto utilizamos análisis multivariado. Por ejemplo, la regresión lineal múltiple, análisis de varianza con cofactores. Si el resultado es dicotómico, pues una regresión logística, un modelo de riesgos proporcionales de Cox, etcétera, ¿no? Esto lo veremos en detalle en las últimas clases, pero esta es la segunda manera de controlar la confusión, ¿no? Hay otro elemento que creo que tenemos que comentar, que es el modificador del efecto o interacción. Que esto es un concepto ligeramente distinto del de confusión, no ligeramente, sino bastante distinto de la confusión, pero que tiene una cierta relación con la confusión. Se trata de un tercer factor ajeno a la exposición de interés, cuyo efecto sobre el acontecimiento que estamos nosotros analizando tiene unas influencias diferentes dependiendo del nivel de exposición a este factor de interacción, ¿no? Es decir, os lo doy un ejemplo. Vamos a decir que nosotros estudiamos, por ejemplo, un acontecimiento determinado, que podría ser la mortalidad, por decir algo, y un factor que es el sexo, y su influencia sobre la mortalidad, ¿no? Pero tenemos un tercer factor que es la edad.
y aquí ponemos un punto de corte en 65 años. Y nos damos cuenta de que si no tenemos en cuenta la edad, probablemente no vamos a encontrar diferencias porque estaremos viendo la media de este punto con la media de este punto enfrentada a la media de este punto con la media de este punto, que más o menos estarán los dos a la mitad. Y por lo tanto, si yo dijera, no tengo en cuenta la edad y miro si la mortalidad en hombres es diferente de la mortalidad de mujeres para, yo qué sé, para cardiopatía isquémica, diría, no, pues son iguales. Pero si yo añado este tercer factor de edad, me doy cuenta de que son muy diferentes, porque las mujeres tienen mucha mayor mortalidad cuando tienen más de 65 años que los hombres, comparado con los hombres de esa misma edad, y en cambio las mujeres jóvenes tienen mucha menos mortalidad que los hombres jóvenes cuando tienen el síndrome coronario agudo. Por lo tanto, esto es una interacción. ¿De acuerdo? La interacción se mide cuando estas dos barras, esta representación gráfica muestra un cruce de los efectos, ¿vale? Entonces, si tenemos un efecto neutro, por ejemplo, los hombres se mueren igual cuando son jóvenes que cuando son un poco mayores y las mujeres son las que cambian, también hablamos de interacciones entre los dos factores. Uno no se modifica, pero el otro sí, mucho. Por lo tanto, mientras haya diferencias aquí y aquí, hay interacción, ¿no? Y esta interacción se puede analizar desde el punto de vista matemático, se introduce simplemente un efecto de interacción en los modelos y te dice si es significativa o no es significativa. Si lo es, estamos obligados a presentar dos modelos separados para cada nivel del factor de interacción. Y la otra es tener en cuenta que la interacción puede ser biológica, es decir, se puede tratar de una relación causal, ¿de acuerdo? Pero esto ya tienes que entender bien la biología de lo que estás estudiando para decidir si hay relación causal o no hay relación causal detrás de todo esto. Os pongo un ejemplo de confusión para que lo veamos todos claro con números. Aquí tendríamos una tabla 2×2, aquí tendríamos éxitos por infarto de miocardio y esto sería el paciente fue tratado en un hospital terciario, sí o no, ¿vale? Esto es un puro ejemplo de confusión. Estas son las cifras que teníamos, 2.100 pacientes y había, pues en un hospital terciario unos 1.000 y fuera de hospitales terciarios otros 1.000. Si yo calculo la odds ratio, resulta que la gente que va a un hospital terciario con un infarto, pues tiene más de 4 veces más mortalidad que si va a un hospital no terciario. Pero esto es contraintuitivo. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende simplemente por el hecho de que si no tenemos en cuenta la gravedad de los pacientes, nos está pasando un factor de confusión. Si yo solo tomo los pacientes que estaban en KILIP 1 y 2, que estos son, para los que no estáis familiarizados, serían aquellos menos graves, los que no tienen insuficiencia cardíaca cuando llegan con su infarto, los números son estos, son mucho más pequeños y la odds ratio es 1. Es decir, cuando un paciente llega a un hospital con un KILIP 1-2, es decir, poco grave, se mueren igual en un hospital terciario que en un hospital no terciario. Solo que la mayoría de los pacientes que hay en un hospital no terciario son poco graves, como podéis ver, ¿no? En cambio, si yo cojo los KILIP 3-4, que serían los que hacen un edema agudo de pulmón o un shock cardiogénico, los números son estos, muy diferentes. La odds ratio sigue siendo 1, pero lo que vemos es que la mayor parte de enfermos graves se van a un hospital terciario. Hay muy poquitos que se queden en un no terciario. Y como no teníamos en cuenta la gravedad de los pacientes que ingresan, pues lo que nos pasaba es que nos parecía que los que iban a un hospital terciario se morían muchísimo más, ¿vale? Un ejemplo de interacción lo podíamos tener en la letalidad
a 28 días por infarto de miocardio. Aquí lo tenemos en las columnas, si se muere o no se muere entre los primeros días, personas que se mueren y que no con el infarto, y el límite de edad de 55 años. Los números son estos, hay 2100, aquí, como podéis ver, hay bastante más gente entre la gente mayor que entre la gente joven, esto es por definición, es así, y se mueren muchos entre la gente mayor. O sea, el hecho es que la gente de más de 55 años se muere casi casi cuatro veces más que los más jóvenes, ¿no? Pero, de nuevo, si miramos la gravedad, nos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, aquí el efecto edad es un efecto de interacción, porque la relación en realidad está con la gravedad, con el killing, ¿no? Aquí ya se ve claramente que si no están graves, pues se mueren igual mayores que jóvenes y se mueren igual, en cambio se mueren mucho menos los jóvenes que tienen un Killing 3-4, ¿de acuerdo? Es decir, el efecto no es como la confusión que nos modifica. Aquí se modifica completamente el resultado, ¿no? Es decir, si yo tengo en cuenta el factor de confusión, desaparece el efecto. Aquí lo que me hace es cambiar radicalmente el efecto, ¿no? Aquí se me mueren muchos más los mayores que... se mueren más los mayores que los más jóvenes, ¿vale? Termino aquí